Yoga, unión, el mismo término en castellano que yugo, uncir, juntar, enlazar. El yoga puede entenderse como la unión de nuestro ser interno con el ser cósmico. Puede entenderse como la unión del consciente y el inconsciente, y por supuesto como la unión del cuerpo y de la mente, puesto que el yoga fue el precursor de la ciencia psicosomática. Es una disciplina espiritual y de autodesarrollo y autoconocimiento que tiene por lo menos 7000 años de antigüedad, originaria de la India. Y el yoga como tal es un árbol, pero con numerosas ramas que son las diversas formas de yoga y con numerosos frutos que son las técnicas, los procedimientos del yoga para el autodesarrollo y para ir escalando a niveles más elevados de consciencia. El yoga es también la primera técnica del orbe de mejoramiento humano y nos ayuda a evolucionar conscientemente. En realidad, el yoga es tan vasto que yo llevo indagando los 60 años y todavía me queda mucho por aprender. Soy un eterno aprendiz, como digo en mi novela El Fakir, de lo que es el yoga. El yoga no tiene que ver con la religión, con la en raza, absoluto, con la edad, con el nada. espíritu de cada uno. Fíjate, Alfredo, que a veces es más fácil decirle a las personas qué no es el yoga a qué es el yoga. El yoga no es una gimnasia, el yoga no es deporte, el yoga no es dogma, el yoga no es un culto, el yoga no es una religión. El yoga es una técnica de autorrealización. Lo que sucede es que en Occidente, como nos encontramos tan mal psíquicamente, demandamos en el yoga también una especie de psicoterapia para ordenar nuestra mente, sanearnos psíquicamente y sentirnos mejor, lo cual está muy bien, porque el yoga trabaja sobre todas las esferas del individuo: la corporal, la energética, la mental, la emocional y la supramental o intuitiva. Hablabas de que hay distintas ramas en el yoga que son ramas ancestrales, en las cuales han ido evolucionando el yoga, pero luego se han ido incorporando otras ramitas, digamos, que no tienen nada que ver con el yoga. Yoga a 40 grados de temperatura, nada. Yoga mezclado con lo que llaman pilates. ¿Cómo ves esto? El yoga, por ejemplo, a 40 grados de temperatura es una de las cosas más temerarias que podemos hacer. Yo no se lo recomendaría ni a mi peor enemigo, porque en la propia India, en la época de calor, se hace siempre el yoga al amanecer o al atardecer, precisamente para no experimentar esas elevadas temperaturas que incluso pueden dañar el corazón y, por supuesto, lesionar el cerebro. Esto es como si, Alfredo, una persona tiene tan poco juicio que en Sevilla, en pleno mes de agosto, a las 3 de la tarde, se pone a hacer footing. Es que eso es impensable. Entonces, todos estos pseudo-yogas, todos estos yogas que no son yogas, yo siempre me pregunto, ¿por qué le llaman yoga a lo que no es yoga? Y luego al revés, ¿por qué a lo que es yoga no le llaman yoga? Porque hay muchas personas que dicen que han inventado estas técnicas que son milenarias. Luego es que en uno y en otro sentido es un disparate, es un desatino. Hay que tratar de ir a la fuente. La palabra tradición quiere decir transmisión. Pues vamos a tratar de ir a las fuentes, a esos yogas más clásicos que, dicho de una forma muy rápida y simple, son el yoga devocional, el yoga del discernimiento, el yoga de la recanalización de energías, el yoga de la acción consciente y otras ramas que no se autoexcluyen, al revés, todas son complementarias. Tú te caracterizas, siempre lo has hecho, por ser un buscador hacia adentro y también hacia afuera. Pero me gustaría descubrir contigo, a través de tus palabras, qué es lo que has encontrado en el yoga para dedicarle toda tu vida al yoga. Ha sido el mejor regalo que nunca me han hecho. Un día, mi madre, que ya practicaba yoga con un hindú que vino a Madrid y se radicó en las afueras, me llevó a las clases de yoga. Y desde ese momento
esto lo consideré como una bendición en mi vida, como un gran regalo. Yo era un joven, un adolescente extraordinariamente difícil, conflictivo, con muchos problemas anímicos, y encontré en el yoga el sentido, el significado, el propósito de mi vida. Es por esto que aún hoy, cerca de cumplir los 74 años, sigo entregado totalmente a la docencia, porque pienso que si recibes un regalo, una herencia tan preciosa, luego tienes que compartirla con los demás. Yo no entiendo mi vida sin el yoga me lo ha dado absolutamente todo, incluso cuando estuve tan enfermo que estuve a 4 horas de la muerte, luego me recuperé mucho mejor gracias a la práctica incesante del yoga. Bueno, es que hay un yoga y muchos pseudo-yogas. Hay muchos pseudo-yogas o yogas promovidos por timadores espirituales o yogas que han traicionado la esencia del verdadero yoga. El verdadero yoga tiene una antigüedad de 7.000 a 10.000 años, es una técnica espiritual básicamente y nada tiene que ver con todo lo que es este contorsionismo barato, este postureo, todas estas acrobacias físicas que están muy bien si respetasen la esencia del yoga, que es el control respiratorio, las actitudes mentales, el dominio no solo de cuerpo, sino de emociones y de actitudes. Los verdaderos yogas son el karma yoga o yoga de la acción consciente, el bhakti yoga o yoga devocional, el hatha yoga auténtico o yoga del control psicosomático y luego el jnana yoga o yoga del discernimiento. Todo lo demás luego yogas tardíos son invenciones que hoy en día se están creando para una cosa muy simple, mercantilizar y rentabilizar todos estos pseudo yogas. Pero debo decir, eso sí, que los primeros traidores al yoga fueron, curiosa y tristemente, los maestros indios que viajaron a Norteamérica. Y Norteamérica tiene un don especial, un dudoso privilegio para aguar todas las verdaderas enseñanzas. Hablas del postureo y de yogas muy físicos. Hay millones de personas que en este momento pueden estar interesadas por hacer yoga. ¿El yoga es físico? ¿El yoga son posturas? ¿O como tú dices es algo más? Las posturas únicamente son para tener un cuerpo que pueda responder a la hora de emprender la aventura del espíritu y el viaje hacia los adentros. El yoga lo que propone es tener un cuerpo sano, pero el desapego del cuerpo, y lamentablemente hoy en día todos estos yoga fitness, todo este postureo, toda esta yogomanía, todas estas acrobacias o contorsionismos físicos son no para desapegarse del cuerpo, al contrario, es un culto al cuerpo, es un culto a la estampa del campeón, es competición, cuando el yoga es totalmente anticompetitivo. De cara al próximo Día Internacional del Yoga, ¿cuál es tu opinión sobre esta jornada? Ya desde hace muchos años me vinieron hablando de este día del yoga, que lo trabajó mucho, lo quería mucho promover, un instituto de yoga, una federación de yoga que hay en Portugal, para la cual yo he dado varias conferencias allí in situ en Lisboa. Pero debo decir que para mí todos los días son el día del yoga. Yo no entiendo eso de un día del yoga y luego me olvido del yoga. Reúno 3.000, 5.000 personas a hacer yoga y luego ya no vuelven a hacer yoga. El yoga es una práctica para todos los días. Es como cuando se dice el día de la madre. Para mí todos los días son el día de la figura materna o paterna, o el día de San Valentín. No, todos los días hay que rendir amor a la persona con la que estás unida sentimentalmente. Luego estos eventos ahora tan masivos que se están poniendo de moda tienen un pequeño alcance, en cuanto que por lo menos hay gente que se pregunta ¿qué es el yoga? Pero luego tienen un problema, que es que se dejan ahí aparcados en un día y la gente se olvida el resto del año de lo que es el yoga. El yoga hay que llevarlo en la mente, hay que llevarlo en el corazón, hay que practicarlo todos los días y, repito, hay que buscar el verdadero yoga y no todos estos pseudo yogas que lo que hacen
es lamentablemente traicionar la esencia del auténtico yoga, que es por otro lado un patrimonio de la humanidad. Y a toda esta gente que siente la necesidad de hacer algo con su cuerpo físico, que también se refleje en su interior, es decir, buscar algo como el yoga, ¿qué les dirías? ¿Cómo introducirías tú en el verdadero yoga a la gente que todavía no lo conoce? Es que sabes lo que sucede. El yoga físico o psicofísico es el llamado hatha yoga. La gente lo confunde simplemente con hacer posturas, que es muy divertido. Y además yo lo hago mejor que tú, yo soy más flexible que tú. Todo ese juego de culto al ego que es verdaderamente deplorable y anti-yoga. El verdadero hatha yoga son las posturas de yoga, pero no competitivas ni fitness, sino hechas con una mente muy concentrada y haciendo posturas estáticas que nos permitan la interiorización. Hay que conjugar la práctica de las posturas con el desarrollo del pranayama, que son las técnicas de control respiratorio, hasta tal grado que se dice que la columna vertebral del hatha yoga es el pranayama o técnicas de control respiratorio. Luego viene la relajación consciente, vienen las técnicas de higiene física y de purificación mental y emocional. Pero de eso se olvida todo el mundo, porque lo divertido es ponerse a hacer postureo y olvidarse de todo lo demás. Y luego está pasando este fenómeno verdaderamente llamativo de las celebrities, pues todas haciendo postureo, una sobre el capó de un coche, otra en una fuente, etcétera, que eso es realmente falsear la esencia del yoga. El yoga es algo muy serio, es la primera técnica de autodesarrollo del mundo, hay que velar por ella y hay que protegerla, y por eso me parece horrible lo que hicieron esos primeros maestros hindúes de yoga, que al llegar a América para rentabilizarlo lo falsearon completamente e incluso empezaron a promover, que esto ya es irrisorio, campeonatos de yoga. ¿El yoga es para todas las edades? ¿Hay alguna contraindicación? ¿Algunas personas que no pueden practicar el yoga? El yoga es para todas las edades, es para sanos, es para enfermos. Obviamente para enfermos hay que adaptarlo y ser mucho más cuidadoso. El yoga es por un lado un método de control psicosomático, por otro lado es un medio para el dominio de la mente y la estabilización del carácter, y por otro lado que este es el verdadero origen del yoga, es una técnica espiritual para el desarrollo de la conciencia y para que realmente podamos evolucionar y humanizarnos. Perder de vista esta esencia del yoga, pues simplemente es lo que digo en tantos reportajes y que tú me has oído. ¿Por qué le llaman yoga a lo que no es yoga? Pues simplemente porque hoy en día la palabra yoga vende. Cuando yo introduje el yoga en España en los años 60 y tantos, nadie quería saber nada del yoga ni sabía lo que era el yoga. Como ahora vende, pues simplemente a todo le llaman yoga, pero no es yoga. Para terminar, Ramiro, ¿en qué estás metido últimamente? ¿Qué proyectos tienes? Porque sabemos que has estado firmando muchísimos libros. ¿Qué estás haciendo en estos momentos? En estos momentos voy a empezar un libro que yo creo que es único, no lo hay en ninguna lengua, que se va a llamar Entre admiraciones respira. Va a ser el estudio más completo que se ha hecho sobre lo importante que es la respiración utilizada como método para darle salud al cuerpo y a la mente, pero también la respiración utilizada para encontrar nuestro propio centro, nuestro origen, nuestro rostro original. Entonces voy a trabajar mucho en este libro, a contactar con grandes especialistas en el tema de la respiración, tanto en el mundo del yoga como en el de la medicina actual. Ese es uno de los grandes proyectos. Sigo trabajando mucho sobre mí mismo, cada vez hago más prácticas de yoga, de meditación, y luego pues intervengo muchas veces en congresos del bienestar que ahora se han puesto de moda y que me llaman para ofrecerles esta caja de herramientas preciosas que es precisamente el yoga, herramientas para ir poco a poco mejorándonos y humanizándonos. Prana es fuerza vital, es respiración
Y el pranayama son los ejercicios de control respiratorio para aprovechamiento de la respiración como una poderosísima fuente de energía. Yo mismo acabo de publicar un libro que se llama Respira, donde digo que la respiración es nuestra gran aliada. Los ejercicios de pranayama pertenecen a la rama del yoga físico o psicofísico, que es el hatha yoga, y es tan importante el pranayama que hubo una antigua escuela que se llamaban pranavadins, que eran expertos en pranayama. Sin pranayama no hay yoga, porque el yoga es también eso, una metodología, una psicotécnica espiritual, una tecnología espiritual, pero que se ayuda mucho de esa fuerza vital que es prana y que la vamos poco a poco regulando, controlando, canalizando con ejercicios de respiración consciente que llamamos pranayama y que se caracterizan la mayoría de ellos porque después de inhalar hacemos una pausa, una suspensión de la respiración antes de exhalar para trabajar así no solamente sobre todos los órganos y funciones del cuerpo, sino también sobre los diversos niveles de consciencia. Por eso siempre digo, la respiración es como una ganzúa para abrir diferentes planos de consciencia. Se utilizan también las fosas nasales y las manos para poder hacer esos ejercicios, ¿no? Para un ejercicio en concreto o dos, sí. Como por ejemplo la respiración alternada, donde se va alternando la respiración por una y otra fosa nasal, lo que incluso favorece, se dice, los dos hemisferios del cerebro y el sistema nervioso que lo va sedando, y luego hay otra respiración llamada Ujjayi, donde también se exhala el aire por una de las fosas nasales, y luego está la respiración solar, que se toma el aire siempre por la fosa nasal derecha y se expulsa por la fosa nasal izquierda. Cuando estamos agitados tenemos una respiración más rápida y al contrario, cuando estamos más tranquilos, la respiración es más tranquila. Uno de los grandes descubrimientos, Alfredo, precisamente de los yogis, es que a todo estado mental o emocional le corresponde una forma de respiración, de la misma manera que a toda forma de respiración le corresponde un estado mental. Por eso se dice, la mente es el jinete, la respiración es el caballo. Una respiración tranquila nos calma, nos seda, una respiración alterada es como una espina clavada en el sistema nervioso que lo agita. Hay ejercicios de pranayama muy poderosos. ¿Tiene alguna contraindicación el pranayama? Simplemente en algunas personas que son muy hipertensas tienen que evitar forzar en el periodo, en la fase de retención del aire. Pero por otra parte, el pranayama, cuando es suave, cuando es moderado, tiende a regular perfectamente los valores de la presión arterial. ¿Puedes indicarnos, para terminar, un ejercicio básico de pranayama que podamos practicar en casa? Uno muy básico, para empezar, que es una técnica soporte, que es la respiración diafragmática o abdominal. Se toma el aire lentamente por la nariz, dirigiéndolo hacia el vientre y el estómago, y luego se expulsa también lentamente por la nariz. Si se hace bien al tomar el aire, el estómago sube, al expulsar el aire, el estómago baja. Esta respiración tiene un gran poder ansiolítico, calma, relaja, incluso a las personas insomnes les ayuda a conciliar el sueño profundo y reparador. La meditación es un método específico para desarrollar y entrenar la mente. Es un método para cultivar los potenciales de la mente, la atención, la energía, el sosiego, el contento interior, la lucidez, la compasión, o sea, que la mente es desarrollable, es entrenable, y entonces utilizamos una serie de ayudas, de ejercicios para este desarrollo de la mente. ¿Y lo básico para comenzar a meditar? Lo básico para comenzar a meditar es, primero, antes que nada, elegir un lugar sereno, tranquilo, una luz tenue, que no seamos molestados, y seleccionar alguno de los ejercicios
propios para la meditación. La meditación es también el arte de parar, es la detención consciente. Se nos dan una serie de ejercicios que son soportes, ayudas para poder centrar, estabilizar la mente. Unas veces es sentir el propio cuerpo, otras veces es sentir la respiración, otras veces es ver cómo pasan los pensamientos inafectadamente. Hay muchos ejercicios. La meditación es como un gran tronco con innumerables ramas, con innumerables frutos, pero la meditación es una. Lo que sucede es que hay muchos ejercicios de meditación. El primer problema que nos encontramos cuando meditamos, cuando empezamos a meditar, es que la mente se nos dispersa. ¿Qué ejercicios recomendarías? Evidentemente concentrarse en la respiración, en los pensamientos al pasar, pero ¿cuál crees tú que son más efectivos para los nuevos meditadores? Para los nuevos meditadores, para los principiantes, no hay duda de que lo realmente importante es comenzar por esa fuente de vida, ese nexo entre el cuerpo, la mente, el sistema nervioso, que es la respiración. Todos somos seres respirantes. Entonces basta con que nos conectemos con nuestra respiración para situarnos en el momento presente, para vivirnos hacia lo más íntimo, hacia lo más profundo, para experimentar el aliento de vida que palpita en todos nosotros mientras estamos en este plano de existencia. Niños, ancianos, sanos, enfermos, pueden encontrar una ayuda extraordinaria en vivir, sentir, conectar con su respiración. Pero hay otros muchos ejercicios, indudablemente, ejercicios de concentración, de visualización creativa, ejercicios de sentir las sensaciones del cuerpo, ejercicios que se llaman de meditación analítica o reflexión voluntaria y consciente, muchas técnicas. ¿Es también importante la postura corporal? Indudablemente. Nuestra espina dorsal se compara a la espina dorsal del universo, del cosmos. Nuestra espina dorsal no solamente es energía densa, es también energía sutil o energía más fina. Tenemos que tratar de estar erguidos, cabeza, tronco, erguidos, para que así fluya mejor la energía al cerebro, también la sangre, así prevenimos la somnolencia, el sopor, estamos más vivos y además nos identificamos con esa columna vertebral del universo. Las nalgas bien asentadas en el suelo, lo telúrico, la cabeza como si quisiéramos acariciar el cielo, lo etéreo, y así somos un microcosmos, un universo en miniatura que nos identificamos con el gran universo, con el macrocosmos. En definitiva, estamos en un ambiente adecuado, estamos bien posicionados y también estamos concentrados en nuestra respiración como primer ejercicio. Pero a partir de que comenzamos, los primeros pensamientos asaltan nuestra mente y ya nos desequilibramos. ¿Cómo podemos comedir esos pensamientos para que no afecten tanto nuestra meditación? Ya sabemos lo que dicen los hindúes, ¿no? Que la mente es como un mono loco y borracho. También se la compara con un elefante furioso. Indudablemente, la mente para la mayoría de los seres humanos es un problema. Se ha llegado a decir que es la fábrica que genera mayor sufrimiento en este mundo. Además, la mente es el mundo es la mente. Luego es importantísimo, efectivamente, aprender a aquietar la mente, aprender a sanearla, aprender a equilibrarla o armonizarla. Y para eso es por lo que digo que tenemos muchos ejercicios. Podemos comenzar efectivamente sintiendo el cuerpo, la postura, la respiración, pero luego ya hay una serie de ejercicios que podemos aplicar de naturaleza muy variada. Pues están desde ejercicios que se llaman la observación de las sensaciones en el cuerpo o los pensamientos en la mente, hasta ejercicios consistentes en visualizar la bóveda celeste para fundirnos con ella y crear un sentimiento de expansión, de cosmicidad,
o plenitud. Hay también ejercicios muy directos de concentración. Concentrarse es fijar la mente en algo con absoluta exclusión de todo lo demás. Por ejemplo, concentrarse en la llama de una vela, en una chincheta sobre una cartulina negra, concentrarse en un metrónomo, en el tic-tac de un reloj. Los ejercicios, por tanto, son innumerables. De hecho, yo en mi libro, el gran libro de la meditación, recojo numerosos ejercicios al respecto. También es muy importante el ejercicio que llamamos estar en vela, la atención serena, que es estar atentos a todo, pero a nada en concreto, muy alertas, muy perceptivos. Y decir ahora que está tan de moda el mindfulness, que es una palabra que no me gusta nada, prefiero atención plena, atención completa, decir que el mindfulness es eso, es conectar con lo que es, tanto si estamos en meditación como fuera de meditación. Hay una anécdota, aquel maestro que le preguntaron ¿cómo sigues tú la verdad? Y él dijo, cuando como, cuando duermo, cuando paseo, cuando me muero, y se murió. ¿Es para todas las edades, para niños, para personas más adultas, para personas ancianas? Es para todas las edades. De hecho, ahora mismo me cogéis escribiendo un libro que se llama Yoga para niños, que me ha encargado Agustín Paniker para la editorial Kairos. Mejor dicho, escribí Yoga para niños, ahora estoy escribiendo Meditación para niños, porque es para todas las edades. Y además, fijaros que la meditación se está llevando a todas partes. Se está llevando a las cárceles. Ya la profesora de yoga, Almudena Uribe Mena, fue la gran pionera en este sentido, porque fue la primera en llevar la meditación a la cárcel. Se está llevando a las empresas, se está llevando a institutos, a colegios, a todos los ámbitos, porque en este mundo tan convulso, en esta sociedad tan estresante, tan competitiva, pues necesitamos sin duda una ayuda para reorganizarnos interiormente, para equilibrarnos y en suma para lo que todo ser sintiente desea, que es sentirse mejor. Al hilo de lo que dices, ¿estás de acuerdo con los últimos estudios que demuestran de una forma científica que donde hay un núcleo importante de meditadores en una ciudad, en una barriada, descienden con importancia todos los elementos de agresividad en esa colectividad? Sin duda, por eso se ha llevado a las cárceles, ¿no?, esta preciosa labor que, como decía, hizo Almudena Uribe, de llevarlo a las cárceles de mujeres y darles yoga, meditación. Sin duda. Fíjate o fijaros que hay algo muy interesante. Ya alguien dijo en esta época meditación o suicidio. No suicidio físico, pero otra forma de suicidio que es casi peor, el suicidio psicológico, el suicidio mental o afectivo. Es muy necesario meditar porque es como la llama de una vela. No solo da luz a la vela, expande, irradia, impregna con su luz todo lo que la rodea. Cada vez que meditamos estamos creando como un campo también de quietud, de calma. Al conectar nosotros con esa frecuencia de máxima quietud reveladora, inspiradora, también podemos contagiársela a los demás. Sabemos que las emociones son energía y que los estados emocionales se contagian. No recibimos lo mismo de una persona sosegada que de una persona agitada. Volvamos al momento de la meditación. Estamos meditando y no solamente se generan pensamientos que pueden distraernos, sino también sentimientos que pueden llamar la atención y pues estorbar en el momento de la meditación. ¿Qué podemos hacer? Lo primero que yo diría antes que nada es que hay que hacer una diferencia entre lo que es pensar y lo que son los pensamientos, entre lo que es la consciencia y lo que son los pensamientos. La consciencia es la que puede ver, mirar los pensamientos sin dejarse capturar o atrapar por ellos. Por eso es esencial aprender a distanciarse de pensamientos, de estados de ánimo, de emociones durante la meditación. Luego ya en la vida diaria lo que hay que aprender es a seleccionar, a darnos cuenta que los pensamientos son como nubes que vienen y parten y no nos pertenecen, y que igual que seleccionamos alimentos que nos ayudan y no alimentos putrescibles o venenosos,
Tenemos que aprender a seleccionar los pensamientos positivos, pero durante la meditación lo mejor es estar atento al soporte u objeto que se nos ha dado para estar atentos e ignorar estados de ánimo, sentimientos, pasado, futuro. Hay que estar centrado en el ejercicio aquí y ahora. Y trabajamos así en el nivel no solo físico, no solo mental, sino psicosomático, aprendiendo a coordinar, a unir, a armonizar los dos lados del ser humano, que son el cuerpo y la mente, que hay que aprender a que cooperen entre sí. Tenemos el concepto de que la meditación es algo individual, algo que mejora o posibilita una introspección al individuo, pero que no va más allá de esa persona. Sin embargo, cuando un meditador está en plena meditación, puede enfocar sus pensamientos positivos hacia el exterior, puede mejorar el mundo desde su sala de meditación. Yo diría que puede hacer mucho más, que es lo siguiente, que es que como cuando uno medita, eso va cambiando nuestras actitudes, muta la psicología, nos transforma, nos ennoblece, nos embellece interiormente, luego en la relación con los demás vamos a ser capaces de crear vínculos afectivos infinitamente más sanos, basados en la claridad de la mente, la generosidad, el amor. Y vamos a ir superando esas tendencias insanas que son la ofuscación, la avaricia y el odio. Luego, en la medida en que uno se cambia, vas también poco a poco ayudando a cambiar tu entorno. Era Buda, era Krishnamurti los que decían, la mente es el mundo es la mente. Entonces no cabe la menor duda de que cuando meditamos hacemos una gran contribución también a la sociedad y a los otros seres humanos. Ramana Maharshi, el gran sabio yogi del sur de la India, que murió en 1950, siempre decía, la mejor ayuda que puedes dar a la humanidad es estar tú bien en ti mismo, purificarte y ennoblecer tu vida interior. Hay muchas personas que sienten auténtico pánico de meterse dentro de ellas mismas, de escuchar el silencio e intentar fundirse en él. ¿Podemos encontrar estados de miedo, de terror en una meditación en la que nos encontramos con sentimientos y emociones encontradas? Nos encontramos muchas veces, sí, con la sombra, que diría Jung, con ese lado más neurótico, más confuso, más oscuro de nosotros mismos, y nos encontramos gracias a ello, porque si ahí no reaccionamos, todo eso va agotando su impulso. Es igual que si un clavo está saliendo y no lo remachas, finalmente sale. Luego esas meditaciones tormentosas, esas meditaciones a veces donde se desenmascara ese lado más neurótico de nosotros mismos, son muy útiles, porque es como cuando una herida está cerrada en falso, la abres, la sajas, la limpias y entonces realmente cierra. Tenemos todos que comprender que somos seres humanos. Como decía mi gran amigo Babaji de Benarés, tenemos un cerebro sagrado, un cerebro demoníaco, y el secreto es ir potenciando el cerebro sagrado e ir disminuyendo el poder del cerebro demoníaco. Luego sí, hay meditaciones muy duras, pero yo les doy la bienvenida porque pienso que son las que más nos ayudan a desarrollar fortaleza interior, ecuanimidad, estabilidad de ánimo, paciencia, y cada meditación es única. No hay que estar comparando, ayer medité mejor, hoy peor o viceversa, no. Cada meditación es un acontecimiento, cada meditación es única. Hay algunas personas que por enfermedad pueden pensar que no están limitadas para meditar porque están postradas en una cama o porque no tienen la suficiente energía física para poder ponerse quizá en la postura física adecuada. ¿Qué les recomendarías a estas personas? Que mediten en la cama y por supuesto que hagan, que eso sí que está al alcance de todas las personas y es el medicamento más barato y muy beneficioso sin contraindicaciones, que practiquen la relajación consciente y profunda y luego que en la cama misma hagan ejercicios de meditación. Cuando yo estuve, como sabéis, tan gravemente enfermo por la bacteria que cogí en Oriente, que me dieron 4 horas de vida, cuando yo ya recuperé la conciencia y salí del coma,
Pues yo empecé enseguida a hacer ejercicios de visualización, de respiración, de meditación. Por eso decía que la meditación es para todo el mundo, para cualesquiera persona, tenga una u otra edad, sea de uno u otro país, una u otra raza, meditar. Yo el mejor consejo que me dieron en la India, ya en uno de mis primeros viajes, fue medita. Y el mejor consejo que yo creo que les puedo dar a las demás personas es medita. Porque no basta con leer el prospecto de un medicamento, por muchas veces que lo leas. Lo importante es servirse, ingerir el medicamento. Y no olvidemos que no es por casualidad que la palabra meditación tenga la misma raíz que medicina, médico, medicamento, porque la meditación es una medicina para el alma. Hay muchas personas también que intentan conseguir que pase algo en cada meditación, tienen un objetivo, un fin que conseguir. Es bueno, es sano que en la meditación haya objetivos para que nosotros queramos ir hacia algún sitio. El gran objetivo del ser humano cuando es un buscador espiritual es indudablemente la libertad interior, la independencia de la mente y el poder actuar de una manera más noble en pensamientos, en palabras y en actos. Ese es el gran propósito, el hacernos consciente cada día por la mañana. El propósito tiene que ser, quiero hacerme consciente, que ese sea nuestro Dios, que ese sea nuestro objetivo, porque infinidad de problemas nacen de la mecanicidad, el automatismo y la inconsciencia. La meditación no es un negocio, la meditación es precisamente durante unos minutos desconectar de todo para que podamos dejar fuera esa mente mercantilista, competitiva, rentabilizadora. La meditación ella misma nos va ofreciendo lo mejor de ella misma. No hay que tener expectativas, no hay que fijarse logros. La meditación misma cada día es un logro, pero eso sí, de la misma manera que poco a poco la nieve, por liviana que sea, va cayendo sobre la rama de un árbol hasta quebrarla, así la meditación poco a poco nos muta, nos transforma. Porque yo me pregunto, si la meditación no fuera para cambiarnos, para mutarnos, para hacernos más humanos, ¿para qué la meditación? Para solo tranquilizarse se puede dar un baño, un masaje, un paseo, pero la meditación va a lo profundo, trata de cambiar todas las estructuras básicas que están condicionando, esclavizando nuestra mente. Se dice que más vale una onza de acción que una tonelada de teoría. Seamos prácticos. ¿Cuánto tiempo y durante cuánto tiempo tenemos que meditar? Seamos prácticos, efectivamente, ya que has citado este adagio tan antiguo en el yoga. Por lo menos 20 minutos. Empecemos por 15, 20 minutos. Y poco a poco ya veremos cómo la propia meditación nos enseña a meditar. Poco a poco ya veremos que va eclosionando la energía de la meditación y ella misma comienza un poco, digámoslo así, a meditar por nosotros. Al principio hay muchos obstáculos, los dolores o molestias del cuerpo, el tedio o aburrimiento, a veces viene un estado de sopor insuperable, desasosiego, tenemos ganas enseguida de salir de la meditación porque todos somos muy impacientes como caballos de carreras que no paramos, pero poco a poco el cuerpo, la mente se coordinan, se equilibran, también las energías y entonces ya comenzamos realmente a conectar con la longitud de onda de la meditación, que es quietud, que es bienestar, que es equilibrio, que es sobre todo paz interior, porque no olvidemos nunca que no hay nada que pague un instante de paz. Mantra es un fonema sagrado, mantra es sonido, mantra es palabra. Se utilizan los mantras para ir más allá precisamente del concepto, la idea, la palabra, y para descubrir aquello que hace precisamente posible el concepto, la idea, la palabra, el pensamiento. El mantra
Cuando se recita un mantra se llama japa, que es la recitación de un mantra. Om Namah Shivaya, un mantra que invoca mi ser interior, por ejemplo. Hum Mani Shakti, un mantra para potenciar mi energía y es un mantra de poder. Y así sucesivamente, es que te podría estar toda la tarde diciendo mantras. El mantra tiene que tener el poder de evocar, convocar e invocar. De la misma manera que un niño cuando dice mamá, que es el primer mantra que todos utilizamos, o de la misma manera cuando el amado repite el nombre de la amada es para invocarla, evocarla y convocarla, así el mantra ejecuta o lleva a cabo esta función. A través del mantra yo invoco, evoco, convoco dentro de mí aquello que el mantra designa. El mantra unas veces designa la mente universal, otras veces designa un elemento de la naturaleza. Hay infinidad de mantras, hay mantras de poder, hay mantras espirituales, hay incluso mantras sanadores o curativos. El mantra de los mantras, el primer mantra es Om, que es el sonido cósmico, es la vibración subatómica que si pudiéramos escucharla sería Om, como cuando decimos escucho el silencio, es ese Om que todo lo impregna. Y a través del Om trabajamos mucho en la meditación, porque el mantra se dice, la llave de la mente, es como una ganzúa que te permite pasar de la mente conceptual, limitada, analítica, a la mente supraconceptual. A través del mantra invocamos también nuestra fuente interior. Hay, por ejemplo, un mantra muy célebre en la India, traducido al castellano, es yo soy Shiva, yo soy Brahman, yo soy Dios, yo soy el ser. Hay muchos mantras. Lamentablemente se ha perdido el sentido del mantra en otras tradiciones. ¿Qué eran las jaculatorias que utilizaban, por ejemplo, los peregrinos rusos, que se llamaba la oración del corazón? Señor mío Jesucristo, apiádate de mí. Lo recitaban sin cesar. ¿Qué eran las letanías? ¿Qué es el rosario? Pero justo aquello que se nos ha dado como mantra para despertar, cuando lo utilizamos mecánicamente, se vuelve una dormidera, un opiáceo de la mente que nos duerme en lugar de despertarnos. Quería abundar sobre eso, si me lo permites, Ramiro. ¿Qué es lo importante entonces en un mantra? Lo más importante, ¿la palabra o el sonido? Lo más importante, la mentalización. Hay tres maneras de recitar el mantra: con palabra, con murmuración, semiverbalmente o mentalmente. Lo más fácil es con palabra, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, invoco mi ser interior. Pero lo verdaderamente poderoso es cuando podemos hacerlo mentalmente, ir repitiendo mentalmente el mantra como si nos invadiera, nos impregnase, alcanzase todas las células de nuestro ser, porque entonces el mantra es transformativo, porque no es repetirlo como un papagayo mecánicamente, es sacarle la sustancia al mantra, es vivir el mantra, que vibre, repito, en todas las células y poros de tu ser. Hay muchas personas que se preguntan por qué hay que utilizar palabras que no conocen su significado, que no pueden ni pronunciar a veces, en lugar de palabras más conocidas para recitar un verdadero mantra. Alfredo, eres un gran presentador. Haces preguntas que van directamente a la médula, al núcleo, y esta es una de ellas. Todos los mantras se pueden recitar en castellano, pero ¿por qué se recitan en sánscrito? Pues porque es un idioma muy sonoro y muy musical, y entonces la mente se absorbe más en lo musical porque la mente es muy aficionada a lo que es musical, a lo que es sonoro, pero se pueden igual recitar en castellano. Para mí fue un error gravísimo quitar el latín de la liturgia, es de nuevo un idioma, una lengua muy sonora. Y entonces los lenguajes o lenguas o idiomas muy musicales tienen más poder
para captar la mente. Ahora también son mantras naturales el chapoteo del agua, la brisa del aire filtrándose entre las ramas de los árboles, el crepitar del fuego. O sea que el mantra es una herramienta más de las innumerables que hay en el yoga para fijar la mente, establecerla e ir más allá de la mente. Aquí siempre de lo que se trata es una constante, es pasar de esta mente tan limitada, que es la conceptual, a una mente mucho más elevada y más penetrativa. Y darnos cuenta que la palabra no es la cosa. El que tú llames al azúcar sal no quiere decir que el azúcar no sea dulce, pero nos hemos quedado todos en los rótulos, en las etiquetas, y lo que hay que ir es más allá de todos esos esquemas coagulados, todos esos patrones mentales. Y el mantra es simplemente una técnica más. Hay muchas personas que son aficionadas al mantra, pues que lo practiquen. Hay otras personas que detestan el mantra, pues entonces es mejor que no lo hagan. Pero hay un mantra que todos repetimos sin cesar, 20 veces por cada minuto, y es el mantra de la respiración. La respiración es Ham, al tomar el aire, Sa, al exhalar. Ese es el mantra de la respiración. Hansa quiere decir cisne, lo que vuela. Y la respiración siempre está volando, y hay un ejercicio muy bueno en meditación que es conectar con tu respiración. Al tomar el aire dices Ham, la H, si aspira al expulsar el aire dices Sa, y es un ejercicio fantástico para silenciar la mente y aquietar el espíritu. Es el mantra de los mantras, el mantra primordial. Para los creyentes es el sonido de Dios, para los no creyentes es el sonido de la vibración cósmica, como cuando estamos en un lugar muy silencioso y decimos, escucho el silencio, esa reverberación incesante del Om. Y el Om es como una llave que abre la puerta de la mente quieta, de la mente profunda. Se puede recitar el Om verbal, semiverbal o mentalmente. Mentalmente es la recitación más poderosa y se puede recitar asociado o no a la respiración. Si se asocia a la respiración, al inhalar mentalmente alargándolo decimos Om, al exhalar mentalmente alargándolo decimos Om, y el Om nos ayuda a interiorizarnos, a ir más allá de la mente conceptual, a ir hacia esa mente profunda de claridad y de luz que reside en todo ser humano. ¿Hay diferencia entre Om y Aum o es lo mismo? Es lo mismo. Lo que pasa es que Aum se contrae en Om, pero Aum también tiene su significado esotérico, que es que son 3 sílabas que van cada una indicando uno de los nadis principales del cuerpo. El nadi de la parte izquierda del cuerpo o conducto astral, el nadi de la parte derecha y el nadi central por el que tiene que subir la energía kundalini para ir logrando estados más altos de conciencia. El Om forma parte también de mantras tan populares en la India como el Om Mani Padme Hum. Efectivamente. ¿Por qué se junta el Om con otros mantras? Porque el Om es el mantra raíz, es el mantra de los mantras, el mantra primordial, es Dios, o lo absoluto, o la mente única, o el Tao, como queramos decirlo. Es, de hecho, esa vibración que surge del comienzo de los tiempos. Si hablamos en términos del Big Bang, la gran explosión cósmica, ahí es donde comenzaría esa vibración que todo lo impregna, que es el mantra Om. Pero además Om está constantemente vibrando en cada una de nuestras células. Es como si la célula tuviera una mente y ahí está vibrando el mantra Om.
Y el mantra Om, de alguna manera, es la vida misma, la vida en sí misma. ¿Podemos afectar en positivo a un recinto, a un lugar específico, incluso espacios grandes, recitando la palabra Om? Nos ayuda mucho cuando es una recitación verbal de muchas personas a que se genere una vibración muy poderosa que impregna la mente y que nos lleva de manera natural a un estado de conciencia calma. Pero donde más afecta el Om es a uno mismo, incluso en el cuerpo, porque podemos ir reverberando el Om en diferentes partes del cuerpo. El otro día en mis clases yo les hice trabajar con la recitación del Om en la boca del estómago, en el corazón y en el entrecejo. Podemos hacer que el Om vibre en determinadas partes del cuerpo. Ayuda a que nos relajemos, nos serenemos, elimina bloqueos, tensiones y hace que la energía, por tanto, fluya libremente como el aire por un bambú.